Gloria al Señor, que Dios nos bendiga. En mi vida Él ha sido bueno. Yo no sé en la suya. Gloria al Señor. Pero Dios ha sido bueno. Amén, con cada uno de nosotros. Y agradecer al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Qué lindo es adorar a Dios. Qué hermoso es cuando podemos entrar en la presencia de Dios. Qué hermoso es cuando nosotros podemos venir a la casa del Señor con la disposición de poder adorar el nombre de nuestro Dios. Todos tenemos un montón de problemas, un montón de dificultades, pero eso queda afuera. Gloria al Señor. Queda fuera de nuestras vidas cuando llegó el momento de darle honor y gloria a Él, por sobre todas las cosas. Dios nos bendiga, Dios nos ayude y podamos reconocer que en nuestra vida Él ha sido bueno. No importa las circunstancias que nos haya tocado vivir, podamos decir siempre, en mi vida Él ha sido bueno. Amén, que el Señor nos bendiga, damos gracias al Señor. Este día nos permite poder escuchar palabra de Dios. Yo he venido a escuchar palabra de Dios. Así que el Señor nos bendiga, doy la cordial bienvenida a todos los que han llegado en este día. Que la paz del Señor sea con todos nosotros, nos ayude el Señor. Como oraba mi hermano, ¿no es cierto? Dios reprenda toda obra del diablo. Todo lo que nos adore, todo lo que nos alabe Dios salga de este lugar en el nombre de Jesús. Bien, vamos al libro de Colosenses, el libro de Colosenses. Está en el Nuevo Testamento, le doy una pista. Que Dios nos bendiga. Has hecho bien en venir a la casa del Señor. El día de hoy has hecho bien en venir a la casa de Dios. Libro de Colosenses. ¿Todos lo encontraron? ¿Todos lo tienen? Vamos al capítulo número 3. Bien, como estamos ordenados para dar lectura a la palabra de Dios y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Amén. Que Dios añada bendición a su palabra en esta tarde. Que el Señor nos ayude, nos bendiga. Puede el Señor hoy día darme la gracia, necesito la dirección del Espíritu Santo de Dios. Necesito el poder, ¿no es cierto?, estar. Que el Señor bendiga a mi hermana Nancy con los pequeños que van a pasar para allá. Hermano Samuelito. El Señor nos bendiga. Bien, a través del libro de Colosenses, es una de las cartas paulinas, una de las cartas que dejó el apóstol Pablo. Es tan importante lo que el apóstol Pablo escribe, ¿no es cierto? Dice la Escritura que ahora sí. Dice la Escritura que cuando Epafras, ¿no es cierto?, fue a ver al apóstol, él estando, ¿no es cierto?,
ahí en Roma para ponerse a disposición de él. Epafras era el pastor, hablemos así para que podamos entender, ¿no es cierto?, de la iglesia de Colosas. Y él llevaba muy buenas noticias, que la iglesia, ¿no es cierto?, era una iglesia que era muy motivada, una iglesia que estaba produciendo mucho afecto, mucho cariño, era favorable. Había en la iglesia fe, amores, había esperanza. Una iglesia que estaba bien formada, la formó o la levantó el apóstol Pablo a través de las enseñanzas. Pablo nunca estuvo en Efeso, ¿no es cierto?, pero aquellos que le seguían fueron a levantar esa iglesia en ese lugar, y una iglesia bien sólida. Pero le llega, ¿no es cierto?, esta noticia a Pablo cuando fue Epafras a verlo, le llega esta noticia que habían personas que estaban torciendo la iglesia, ¿no es cierto? Había gente que estaba llevando enseñanzas contrarias, y por eso nació en el corazón de Pablo de poder escribir esta carta paulina, de poder llevar una buena enseñanza, de poner una advertencia a la iglesia, porque siempre han habido detractores, siempre han habido personas, ¿no es cierto?, que han torcido su corazón, siempre han habido personas que quieren hacer las cosas a su manera, ¿no es cierto?, entregando mensajes en contrario a la iglesia. Siempre han habido gente que se levanta en contra de la iglesia. Y eso es lo que hay que entender, que eso sucede hasta el día de hoy. Amén. No era solamente que pasó allá en Colosas, sino que también el día de hoy hay hombres que se levantan, ¿no es cierto?, trayendo un nuevo evangelio, cosas novedosas. Amén. Entonces, el motivo de la epístola de esta carta, ¿no es cierto?, es la aparición de falsa enseñanza que estaban y querían contaminar la iglesia, querían enfermar la iglesia, ¿no es cierto?, que amenazaba el futuro espiritual de la iglesia de Colosas. Y damos gracias al Señor por esta situación que pasó hace miles de años atrás, ¿no es cierto?, miles de años atrás, porque esta advertencia es para hoy día también nosotros. Amén. Entonces, cuando Pablo se encuentra con esta situación, inmediatamente, ¿no es cierto?, entiende que hay que escribirle a los hermanos, que hay que enviar, ¿no es cierto?, un mensajero con una palabra de aliento. ¿Para qué? Para que todas estas doctrinas extrañas que estaban apareciendo no contaminaran la iglesia. Porque vuelvo a decir, la iglesia era una iglesia de fe, una iglesia de amor, una iglesia de esperanza, una iglesia que estaba bien formada, bien fundamentada. Pero siempre hay gente, vuelvo a decir, siempre hay gente, ¿no es cierto?, que tienen enseñanzas extrañas. Amén. Para combatir esta peligrosa ideología que sale en aquellos tiempos, ¿no es cierto?, de la falsa doctrina que había en la iglesia de Colosas, que estaba comenzando a contaminar la iglesia, estaba comenzando a enfermar la iglesia, ¿no es cierto?, querían enfermar de tal forma que decían que el Cristo de la gloria que nosotros conocemos, ¿no es cierto?, que hemos reconocido como Dios, ellos decían, ¿no es cierto?, que Él no era Dios, ¿no es cierto? Y nace esta enseñanza contraria a lo que el Señor hoy día nos ha entregado a nosotros, contrario a lo que Dios nos está hablando. Y eso es un peligro para la iglesia. Es un peligro, ¿no es cierto?, en todo lugar. Fue en aquellos tiempos y es un peligro para la iglesia de hoy día, cuando salen estas enseñanzas medias torcidas, medias extrañas. Y como la iglesia muchas veces no está bien formada, fundamentada, ¿no es cierto?, en la palabra, mucha gente corre tras esa doctrina, corre, ¿no es cierto?, esa enseñanza mentirosa, esa enseñanza, ¿no es cierto?, que nos quitan la bendición, que enferman la iglesia. Vamos a hablar con palabras claras para que podamos entender. Amén, que el Señor nos bendiga en esta tarde, ¿no es cierto? Entonces, cuando Pablo recibe la noticia de lo que estaba sucediendo, bueno, primero hubo alegría en su corazón de ver que la iglesia estaba, ¿no es cierto?, progresando, la iglesia estaba sólida, estaba firme. Pero la preocupación de Pablo inmediatamente al saber que querían meter ideologías extrañas dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Entonces él escribe esta carta a los colosenses, ¿no es cierto?, para advertir a la iglesia. Y esta advertencia que fue para ellos, hoy día es para nosotros. Hoy día también es para nosotros. Hoy día el Señor nos habla
¿no es cierto?, nos habla de nuestra vida, porque muchos de nosotros, y yo voy a hablar en primera persona, muchas veces conocí un evangelio, podríamos decir, superficial, ¿no es cierto? Muchos conocen un evangelio muy superficial, saben que hay un Cristo de la gloria, saben que hay un Dios que soluciona los problemas, ¿no es cierto? Un Dios que si uno cree puede recibir los beneficios de Dios, ¿no es cierto? Pero está ahí en el limbo, en el aire, no tiene ningún fundamento en su vida, solamente él se ha dedicado a conocer las cosas que a él le interesan, a que la persona, a muchos le interesan a este lugar. Muchos vienen, ¿no es cierto?, a las iglesias, no solo a esta, muchas iglesias, muchos lugares llegan, ¿no es cierto?, a estos lugares con una esperanza de solucionar sus dificultades, sus problemas, sus enfermedades y tantas cosas, vienen a buscar el beneficio de Dios. Amén. Entonces, cuando las personas vienen a buscar el beneficio de Dios, no tienen un buen fundamento, porque no toman un mayor compromiso con Dios. Y esto es lo que estaba sucediendo, ¿no es cierto?, en aquel tiempo, porque dentro de las iglesias también hay gente, ¿no es cierto?, que era muy fácil de convencer, muy fácil de engañar, muy fácil de llevarlo, ¿no es cierto?, a otras ideologías. Y deja, ¿no es cierto?, Pablo establecido, ¿no es cierto?, reconociendo a través de las enseñanzas que él nos entrega, reconociendo que el fundamento de la iglesia es Cristo Jesús. Amén, por sobre todas las cosas, el fundamento de la iglesia, ¿no es cierto? Y deja establecido, ¿no es cierto? Pablo acá presenta, ¿no es cierto?, a Cristo como Señor del universo, ¿no es cierto? No solo como del universo, sino que Él es el creador. Ese es el fundamento de Pablo. Presenta a Jesucristo, ¿no es cierto?, como Señor del universo. Esa era la visión de Pablo. Pero otros enseñaban de que el Cristo que nosotros adoramos, hemos creído, no es Dios. Entonces, vienen, ¿no es cierto?, estas dificultades. Entonces, Pablo está en esta enseñanza cuando recibe esta noticia y él, ¿no es cierto?, da la seguridad y habla y dice que a través de la enseñanza, y dice, Cristo era y es la imagen visible del Dios invisible. ¿No es cierto? ¿Me entendió? Pablo asegura la enseñanza que él estaba muy claro, que Cristo era, ¿no es cierto?, la visión del Dios visible, la imagen del Dios visible, gloria al Señor. ¿Me entiende o no? La imagen visible del Dios invisible. Entonces, esa es la seguridad que enviaba a través de esta carta Pablo para que la gente no se torciera en sus pensamientos. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga, que Dios nos bendiga, gloria al Señor. Pablo recalca en este mensaje el verdadero carácter de Cristo y muestra la gloria de Dios en todo lo que Dios creó, en todo lo que Jesucristo hizo, gloria al Señor. La gloria del Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, es lo que le acabo de decir, ¿no es cierto?, es la imagen visible del Dios invisible. Esa es la gloria de Dios, ¿no es cierto?, de Cristo. Por eso cuando nosotros vemos y el consejo que nos da, si pues habéis resucitado con Cristo, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿cuál es el consejo que le da Pablo? Buscad las cosas de arriba donde está Cristo. Gloria al Señor, sentado a la diestra de Dios. Entonces, iglesia, le dice, iglesia, ya olvídense de esas doctrinas extrañas que están recibiendo. Pongan su mirada, gloria al Señor, pongan su mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Esa es la mirada que tenemos que tener nosotros, porque hemos muerto con Cristo. Gloria al Señor. Cuando el Señor Jesucristo nos sale al encuentro, ¿no es cierto?, nosotros hemos muerto al pecado, hemos muerto, ¿no es cierto?, a este mundo, a todo lo que el mundo nos atrae, hemos muerto, pero a la vez hemos resucitado con Cristo. Por eso nos dice, pongan su mirada en las cosas de arriba. Pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba donde está Cristo. Y cómo yo podría decir, ¿no es cierto?, o pensar como iglesia, cómo yo podría pensar en decir dónde tengo que poner mi mirada, cómo debo tener un comportamiento para poder
ser acorde a las enseñanzas que el Señor me da, para no confundirme en las enseñanzas, ¿no es cierto?, que a lo mejor puede recibir. Porque créame usted, amado hermano, que muchas iglesias han salido de la iglesia madre que han habido, ¿no es cierto?, que nació en los años, ¿no es cierto?, en el siglo pasado. Muchas iglesias se fueron apartando, comenzaron a llegar del extranjero, ¿no es cierto?, muchas iglesias, muchas ideologías diferentes, y la gente fue engatusada, fue comenzando, ¿no es cierto?, a levantar grandes templos, grandes obras, ¿no es cierto?, y muchas doctrinas diferentes. Pero la doctrina que nos dejó el Señor Jesucristo es una sola. Amén. Entonces el apóstol se refiere a buscar, cuando dice poner la mira en las cosas de arriba, buscar, ¿no es cierto?, la compasión, la bondad, la humildad, la mansedumbre, buscar, ¿no es cierto?, la paciencia, el amor de Dios en nosotros. Eso es lo que el Señor quiere en nosotros. Eso es lo que el Señor nos está aconsejando a través del apóstol Pablo. Poner la mira en las cosas de arriba, en el amor de Dios, en las cosas maravillosas que el Señor Jesucristo nos ha entregado, nos ha dado, en las cosas, ¿no es cierto?, hermosas, en las cuales nosotros hemos creído, hemos escuchado. El Señor ha ido revelando su palabra, ¿no es cierto?, a los suyos. Pensábamos estos días, a lo mejor es un pensamiento, ¿no es cierto?, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, porque está el Espíritu de Dios en nosotros, en cada uno de nosotros, porque cuando Cristo, ¿no es cierto?, nos sale al encuentro, cuando estando muertos nuestros propios delitos, nuestros propios pecados, sin conocerle, gloria al Señor, cuando no le conocíamos, ¿no es cierto?, teníamos cuerpo, alma y aliento de vida. Eso éramos nosotros, cuerpo, alma y aliento de vida, porque no conocíamos al Señor. Pero viene el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, nos pone el sello del Espíritu Santo de Dios, y hoy día Él nos ha sellado con su Espíritu Santo de Dios. Él nos ha sellado y hoy día Él nos está aconsejando. Iglesia, ya no vuelvas a los rudimentos de afuera, a aquellas cosas, ¿no es cierto?, que están en el mundo, a todas las cosas, ¿no es cierto?, que nos apartan de Dios. Por eso los versículos más abajo, ¿no es cierto?, dice, ¿sabe qué? Iglesia, haced morir en vosotros lo terrenal, hacer morir en cada uno de nosotros lo terrenal, lo que nos enferma, lo que nos hace mal, lo que nos divide, lo que nos aparta de Dios. Todo eso que el enemigo ha inventado para poder atraer, ¿no es cierto?, la gente en este mundo, para poder llevarlo por un camino diferente. Y el apóstol Pablo aquí nos habla a través de la palabra del Señor, dice, hacer morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Todas esas cosas, ¿no es cierto?, eso es terrenal. Es terrenal. Y es así como vienen, ¿no es cierto?, estas enseñanzas extrañas, y vienen, ¿no es cierto?, llevando a la gente, ¿no es cierto?, a cometer estas cosas por el mundo, a hacer las cosas del mundo, a hacer las cosas que Dios no le agrada, porque para ellos eran buenos, para ellos, ¿no es cierto?, era enseñanza correcta, pero para nosotros y para el apóstol Pablo, que tenía una visión totalmente diferente, una visión, ¿no es cierto?, entregada netamente por el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo el que lo guiaba, el que nos dejaba esta tremenda enseñanza, cuando nosotros podemos ir comprendiendo, ¿no es cierto?, todo lo que el Señor quiere de nuestra vida. Que Dios nos bendiga. Dice la palabra del Señor, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? ¿A qué se refiere? A los preceptos, ¿no es cierto?, humanos. Hace poco tiempo atrás el Señor nos hablaba, decía que hay lugares y hay iglesias que le dan mucho más importancia a los estatutos hechos por hombre que a la palabra del Señor. Y los estatutos dicen, ¿no es cierto?, esto y eso se cumple al pie de la letra. No fallan en esas enseñanzas, ¿no es cierto?, estatutos de hombre. Pero la palabra del Señor sí pueden saltársela. La palabra del Señor sí pueden obviarla, ¿no es cierto? No, sí, eso dice la palabra, pero esto dice el estatuto. Y esta es una norma que está establecida en nuestra iglesia, es una norma de hombre. Entonces, esos son rudimentos, ¿no es cierto?, de hombres. Esos son rudimentos, ¿no es cierto?, netamente que salen, ¿no es cierto?, de la mente del hombre para poder a lo mejor gobernar, para poder guiar a la gente, pero son cosas que muchas veces están torcidas, no están de acuerdo a la palabra del Señor. Y a nosotros lo que nos manda es la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo escribió esta carta, y él estaba clarito en las cosas que tenía que decir cuando él tuvo una visión. Nunca fue al lugar, ¿no es cierto?, a la iglesia de Colosa, pero tenía una visión tan clara
Y él al recibir esa noticia inmediatamente pensó, esta iglesia se va a torcer. Por eso que hay que escribir esta carta, por eso que hay que enviar, ¿no es cierto?, este mensaje en forma urgente, para que la iglesia comience a poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Que el Señor nos ayude. Amén. Por eso el Señor nos habla a través de la palabra del Señor. En otra manera nos habla, dice, revestido del nuevo hombre. Gloria a Dios para siempre. Qué hermoso es esto. Revestido del nuevo hombre, revestido, ¿no es cierto?, de lo nuevo, de las cosas nuevas que ha hecho Dios en nosotros. Muchos de nosotros veníamos, ¿no es cierto?, con cosas que nos enseñaron en el pasado, y lo hemos dicho miles de veces. Bueno, que Dios bendiga a todos aquellos, ¿no es cierto?, que nacieron, gente sin estudios, gente sin letras, que aprendieron de una manera, enseñaron, ¿no es cierto?, pero la iglesia crecía, pero era una iglesia sana, porque era dirigida por el Espíritu Santo. Pero cuando la iglesia comienza, ¿no es cierto?, a recibir tanto estudio, tanta hermenéutica, tanta teología y tantas cosas, comienzan muchas veces a poner las doctrinas de hombre, enseñanzas de hombre. Y aquí estamos, ¿no es cierto?, para que el Señor nos pueda hablar. Tiene un título también este mensaje, la vida antigua y la vida nueva. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué es Cristo en su vida? ¿Qué es Cristo en su vida? ¿Qué es lo que ha sido para usted? ¿Cuál ha sido su experiencia al recibir a Cristo como su único y personal Salvador? ¿Cuál ha sido su experiencia en su vida? ¿Reconoce usted a Cristo como su único y personal Salvador? ¿O aún está esperanzado de que venga alguien, ¿no es cierto?, con una nueva visión, traiga algo nuevo, que traiga prodigio, milagro? A lo mejor usted me dirá, pastor, es que yo no he visto prodigio, no he visto milagro, no he visto nada de eso. Gloria al Señor. Pero hay un dicho que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Porque nosotros somos un milagro. Usted es un milagro, yo soy un milagro. De que usted tenga el soplo de vida, de que usted pueda moverse, saltar, correr, mirar, hacer sus cosas en forma personal, es un milagro de parte de Dios. Tal vez me dirá usted, pero todo el mundo hace lo mismo. Pero hay una diferencia. Usted ve el mundo afuera y está desesperado. Gloria al Señor. El mundo está enfermo. Las personas afuera están deseosas de poder llegar un día a este lugar y no pueden. Están engrillados, están encadenados. Muchos quisieran llegar a la casa del Señor, muchos quisieran volverse. Ayer predicábamos allá en la calle, gloria al Señor, y hablaba el Señor. Mucha gente, gloria, que un día sirvió al Señor, que un día alabó el nombre del Señor, que un día, ¿no es cierto?, glorificaron a Dios, que se sentaron en una silla de un templo, que escucharon palabra de Dios, hoy día tienen que mirar de la vereda del frente. Y no pueden volver a la casa de Dios, no pueden, porque se descuidaron de su vida espiritual. Porque muchos a lo mejor se fueron detrás de doctrinas extrañas, muchos a lo mejor se fueron creyéndole a hombres, muchos se fueron, ¿no es cierto?, creyéndole a personas, ¿no es cierto?, que le hablaron bonito, tenían buena labia, pero al final del camino, ¿no es cierto?, los dejaron solos. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Por eso cuando la palabra del Señor me habla, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Qué tremendo esto. Mateo, ¿no es cierto?, nos habla, Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, gloria al Señor. ¿Se da cuenta usted? Que la palabra va a ir vanada, diferentes autores, ¿no es cierto? Pero ahí está, ¿no es cierto?, siempre el consejo de Dios en nosotros, buscar primeramente el reino de Dios. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará. Iglesia Mantos del Río, pongamos nuestra mirada en Cristo. Por sobre todas las cosas, pongamos nuestra mirada en Cristo. Hoy día estamos pasando momentos difíciles. Y hoy día a nivel mundial todos están viviendo tiempos adversos. Hoy día usted ve que en nuestra nación muchas empresas se han ido. A lo mejor hay poco trabajo. A lo mejor, ¿no es cierto?, la sociedad ha cambiado, ha negado a Cristo. Pero la iglesia sigue vigente. La iglesia sigue buscando el reino de Dios. La iglesia sigue buscando, sigue orando por esta nación. La iglesia sigue haciendo la voluntad de Dios. Porque nuestra esperanza no está, ¿no es cierto?, en los gobiernos de turno, no está, ¿no es cierto?, en las empresas que lleguen. Nuestra esperanza se llama Jesús de Nazaret. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos ayude. Cuando nos habla la palabra del Señor, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿A qué muerte se refiere el Señor? ¿A qué se está refiriendo el Señor?
Nos hemos negado. Podríamos decir que cuando vamos al bautismo, ¿no es cierto? Y nos metimos al agua, ¿no es cierto? Y damos testimonio de que soy hijo del Cristo de la gloria, que le recibo, que mi vida va a cambiar. Podemos decir ahí, ¿no es cierto? Morimos para el mundo, pero vivimos para Cristo. Qué tremendo es esto, qué lindo. Por eso nos habla la Escritura, por eso la Escritura es clara. Y nos vuelve a decir, pues, si habéis muerto con Cristo, gloria al Señor. En cuanto a los rodimientos del mundo, la ordenanza que ha dejado al mundo. Para eso nosotros hemos muerto, para eso. Para eso el Señor nos ha dado nueva vida, porque hoy día tenemos una brújula. Hoy día tenemos, ¿no es cierto?, algo que nos guía, que es la palabra del Señor. Esta es la profeta mayor, es la que nos está guiando, la que nos está hablando. Y es algo tan maravilloso poder darnos cuenta de lo lindo que nosotros podemos entender de todo lo que el Señor nos entrega. Uno de los motivos de Pablo de escribir a los colosenses era, ¿no es cierto?, de denunciar a los maestros herejes que inquietaban a los cristianos en aquel tiempo. Ese fue uno de los motivos que Pablo tuvo para poder escribir esta carta. Denunciar a aquellos, y él le llamaba herejes, de los que estaban torciendo la iglesia de Cristo, a los que estaban trayendo nuevas enseñanzas, nueva doctrina, pero la doctrina es una sola. Por eso que nuevamente nos aconseja poner la mira en las cosas de arriba, poder tener paz, poder tener, ¿no es cierto?, tranquilidad, poder tener bondad en nuestra vida, ser hombres y mujeres humildes de corazón, de poder entender, ¿no es cierto?, de tener la paciencia, de poder tener el amor de Dios en nosotros, de poder entender, ¿no es cierto?, que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no puedo seguir de la misma manera que era en la antigüedad. Hoy día el Señor, ¿no es cierto?, nos habla de hacer morir, ¿no es cierto?, el viejo hombre, de hacer morir lo terrenal que había en nosotros. Y eso es lo que el Señor nos aconseja. En la vida antigua, la vida pasada que nosotros llevábamos, ¿no es cierto?, teníamos fornicación, impureza, pasiones desordenadas y tantas cosas porque éramos gobernados por el príncipe de este mundo, hasta que Cristo nos salió al encuentro. Transformó nuestra vida, transformó nuestro corazón, nos hizo nueva criatura. Y ahí estaba la iglesia, ¿no es cierto?, en Colosa. Hoy día está la iglesia, ¿no es cierto?, aquí en este lugar y en toda parte del mundo. La iglesia está, ¿no es cierto?, y la doctrina maravillosa, más fundamental es la que dejó Cristo establecida para la iglesia. Y ese es el fundamento de la iglesia, Cristo Jesús es el fundamento de la iglesia. Y cualquier otra cosa extraña que nos hablen, que nos digan, que nos hablen cosas bonitas, ¿no es cierto?, no tiene ningún fundamento, ningún asidero en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, iglesia, tenemos que estar bien consolidados. Ya tiempos mejores, no le podemos decir, vienen tiempos mejores. En el mundo no hay tiempos mejores, en Cristo hay tiempos mejores. En Cristo, si nos tomamos de la mano de Él, miramos el blanco perfecto, no nos apartamos ni a diestra ni a siniestra, hay tiempos mucho mejores para la iglesia. Gloria al Señor. Hay algo maravilloso que el Señor nos ha prometido, ¿no es cierto?, la salvación y la vida eterna. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, que el Señor pueda fortalecer. Nunca nos olvidemos que Jesús es la cabeza de la iglesia. Nunca se olvide usted, la cabeza de la iglesia es Cristo. Gloria al Señor. Todos los creyentes tienen vida en Dios. Todos los creyentes tienen vida en Dios. Por sobre todas las cosas tenemos vida y vida en abundancia. En Él estaba la vida. Y la vida era gloria al Señor. Entonces los creyentes tenemos vida en Dios. Amén. Ahí estamos seguros, iglesia amada. Por eso sigamos avanzando. Si pues habéis resucitado con Cristo, gloria al Señor, buscar las cosas de arriba. Ya no se preocupe, ¿no es cierto?, del día de mañana. No se preocupe. Pastor, entonces me siento en una silla de playa, que vengan, ¿no es cierto?, y me paguen todas las deudas. No se está refiriendo a eso, no se está refiriendo a lo material. Se está refiriendo a su vida espiritual. A nuestra vida espiritual, hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en el Cristo de la gloria. Gloria al Señor, hemos recibido a Cristo como nuestro único y personal Salvador. Y eso es lo que el Señor quiere, ¿no es cierto? Quiere que nosotros nos involucremos con Él.
y que en nosotros haya paz, haya tranquilidad, haya paciencia, haya bondad en nuestro corazón, ¿no es cierto? Y ya pongamos la mirada a las cosas de arriba. Lo demás, mire, si usted se comienza a orar y a pedirle al Señor y comienza, Señor, necesito esto, no haga eso. Pida, ¿no es cierto?, que su vida espiritual pueda, ¿no es cierto?, tener un vuelco en 360 grados. Lo demás llegará a añadidura. Lo demás, el Señor sabe que usted lo necesita. Sabe que todos nosotros lo necesitamos. Si yo le dijera esta tarde, levante la mano el que no esté pasando ningún problema. Gloria al Señor, tendría que decirle, preocúpese. Si no está pasando nada, preocúpese. Porque no está siendo considerado por Dios. Que Dios nos bendiga. Ah, pero usted puede decir, pero es que Dios me tiene tan bendecido. Pero ¿y la vida espiritual cómo estamos? Que Dios nos ayude. Amén. La palabra del Señor nos habla y nos da el consejo, hacer morir lo terrenal en vosotros. Y esto es lo que aconsejaba el apóstol Pablo a través de esta carta, allá a la iglesia de Colosa. Hagan morir lo terrenal, hagan morir, ¿no es cierto?, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, las avaricias, las que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios viene. Que el Señor nos bendiga. Que la palabra de Dios cale en lo más profundo de nuestro corazón, en nuestra vida. Y podamos entender, iglesia amada, gloria al Señor, que nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo por sobre todas las cosas. Mi mirada tiene que estar en Cristo. Mis pensamientos tienen que estar en Dios. Descansa en Dios, iglesia. En otras palabras sencilla, descansa en Dios. Descansa en Dios. Cuando ora, entrega tu carga al Señor. Dice así la palabra del Señor. Ella, ¿cómo dice? Y nosotros aprendimos del principio, ¿cómo era, hermano? ¿Se acuerdan? Entonces era fácil, ¿no es cierto? Sale toda la carga al Señor y quien la lleve, y yo sigo acarreando más. Él nos va a renovar nuestras fuerzas. Eso nos está diciendo. Él va a renovar nuestras fuerzas. Descansa en Dios. Descansemos en Dios. Y este mensaje es para mí, pastor, descansa en Dios. Descansa en Dios. Iglesia Mantos del Río, descansa en Dios. Por sobre todas las cosas, pongamos nuestra mirada en Cristo. Pongamos nuestra mirada en Él. Gloria al Señor. ¿Por qué tenemos que poner nuestra mirada en Él? Porque dice la palabra del Señor, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Nuestra vida está escondida con Cristo. Y qué lindo es esto. ¿Sabe? El mundo está pasando las mismas situaciones que nosotros, pero no tienen ninguna esperanza. Ninguna, cero esperanza tiene el mundo. Están agobiados, están presionados, mucho suicidio, muchas situaciones adversas, muchas cosas tremendas que están sucediendo. Estos días atrás escuchábamos una mala noticia, ¿no es cierto?, de un carabinero ahí en Longaví. Recibe una mala noticia, sale al patio y se pone un balazo. Esa es la respuesta que busca el mundo, esa es la solución que ellos encuentran, el suicidio. Y eso es lo peor. Recién comienzan los problemas cuando uno se quita la vida. Por eso, iglesia amada, sigamos mirando el blanco perfecto que es Cristo. La carga a veces se pone pesada, ¿no es cierto? A veces nuestra situación se pone adversa y pensamos, ¿por qué nos toca vivir esto? ¿No? Si ¿para qué nos toca vivir esto? Pero ya viene la recompensa, ya viene la bendición. Gloria al Señor, ya viene la bendición en nuestra vida. Y si Dios te da una responsabilidad, hoy día te hace la vida cuadrito, estáis luchados, estáis con problemas, estáis con dificultades, descansa en Dios, entrégale todo al Señor. Que Él nos va a bendecir. Que Él, si Él nos escogió, Él nos puso, ¿no es cierto?, en algún lugar, ¿no es cierto?, es porque es Él el que gobierna nuestra vida. Y Él dice que pondrá a sus hijos por cabeza, no por cola. Yo lo creo con todo mi corazón. Y al mundo no le gusta que los hijos de Dios estén por cabeza. Nos gusta que nosotros nos estemos arrastrando los pies de ellos. Pero Cristo, gloria al Señor, venció al enemigo en el Calvario de la cruz. Y hoy día Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga, que el Señor nos ayude. Amén. Mire, ¿sabe lo que hizo? Con esto termino. ¿Sabe lo que hizo Cristo? Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros,
que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese es el Cristo de la gloria que nosotros servimos. Ese es el Cristo. Anuló toda acta contraria, todo lo que había en contra de nosotros, el Señor lo anuló en el Calvario de la cruz. Por eso hoy día, gloria al Señor, la iglesia tiene el deber de dejar todos los rudimentos mundanos. Gloria al Señor, atesore palabra de Dios en su corazón, en su vida. Esa es la guía, la brújula que nosotros tenemos. Sigamos mirando el blanco perfecto que es Cristo. Pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Amén. Así que el Señor nos bendiga. Que Dios nos ayude. Iglesia amada, sigamos trabajando, sigamos fortaleciendo. Reciba fuerza en esta tarde. Reciba usted la bendición de Dios. Dios abrirá puertas. Dios abrirá puertas, portones de bendiciones para nosotros. Y no me estoy refiriendo a lo material, estoy refiriendo a lo espiritual. Gloria al Señor, en la vida espiritual lo demás viene todo, ¿no es cierto?, junto. Gloria al Señor, porque Dios es Dios y es el Dios que a nosotros nos bendice. Amén. Que Dios nos bendiga, póngase de pie. Vamos a estar orando, pidiéndole a Dios en su amor, en su misericordia, de que Él nos ayude, que Él nos pueda fortalecer. Necesitamos de Él, tanto que necesitamos de Él. Cuando nos encontramos con esta carta de Pablo, y él escribe a la iglesia para prevenir de no volverse a caer y a reconocer que Cristo es nuestro Salvador. Por eso cuando el Señor nos habla esta palabra a nosotros el día de hoy, pedimos humildemente al Cristo de la gloria que Él nos ayude, que dentro de todas nuestras debilidades, de nuestras inconvenientes, de nuestros problemas que nosotros podamos tener, pedimos al Señor que Él nos ayude, porque somos débiles, somos humanos, Señor. Gracias porque este consejo, Señor, que nos da a través del apóstol Pablo, Señor, en tu palabra, Señor, nos sirve hoy día para nosotros. Hay muchos que ven un evangelio muy diferente al que usted nos enseña, Señor, pero permite que tu iglesia permanezca firme, Señor, por amor y por misericordia. Permite que tu iglesia, Señor, siga buscando el reino de Dios, Señor. Amado Dios, permite que tu iglesia siga mirándote a ti por sobre todas las cosas, Señor. Gracias por lo que usted está haciendo y seguirá haciendo en nuestra vida, Padre. Bendiga, Señor, a cada hermano, a cada uno de los que han llegado en este día. Bendice, Señor, a tu pueblo, a tus hijos, Señor. Necesitamos tanto de ti, mi Dios. Necesitamos tanto, Señor, sentir tus caricias cada día, Señor. Que al levantarnos por la mañana, Señor, amado Dios, podamos darnos cuenta, Señor, amado Dios, que el ángel de Jehová ha estado sobre nosotros, Señor, cuidándonos, guardándonos, Señor, protegiéndonos, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, el enemigo ha enviado dardos para destruirnos, Señor, destruir nuestra mente, Señor, destruir la familia? Pero gracias, Señor, porque tú, Señor, has venido a bendecirnos, Señor, en este día, a darnos el mayor consejo, Señor, que podamos recibir, Señor, que la iglesia tiene que poner su mirada en Cristo por sobre todas las cosas. Venga lo que venga, se levante lo que se levante, Señor, nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo por sobre todas las cosas, Señor. Ya no en las cosas de la tierra, Señor, no en las cosas humanas, Señor, esas cosas que nos apartan de Dios. Bendice tu iglesia, Padre, bendice tu iglesia por amor y por misericordia. Gracias por lo que usted seguirá haciendo, Señor, esta tarde, y pedimos que su bendición sea con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga.